Buenos días, mi nombre es Jesús Briceño Vicuña, soy médico intensivista del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Agradezco al programa Tu Salud Primero por la invitación a participar con ustedes y permitirme de alguna manera compartir temas relacionados a la atención en salud. Lo primero que quisiera recalcar es que tenemos que tener la tranquilidad que los pacientes que ingresan a las unidades críticas, a cualquiera de las unidades críticas, van a contar con un equipo de profesionales que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que ha causado y sigue causando mucha incertidumbre, mucha angustia en el contexto del COVID-19. ¿Qué sucede cuando un paciente adulto ingresa a cuidados intensivos? Quiero empezar con recordarles que cuando nuestro organismo sufre algún tipo de injuria, ya sea esta infecciosa, inflamatoria, traumática, cualquiera que sea la causa, inmediatamente nuestro propio cuerpo comienza a activar una serie de mecanismos, una serie de procesos con la finalidad de retornar ese organismo a su normal funcionamiento. Esto quiere decir que nosotros mismos generamos nuestra primera barrera de defensa, nuestro primer sistema de defensa frente a cualquier agresión. Cuando este mecanismo compensatorio no logra retornar a nuestro cuerpo a su normal funcionamiento, se hacen uso de otras estrategias, ya sean medicamentosas o no, para ayudar al organismo, es la misma premisa, ayudar al organismo a retornar a su normal funcionamiento. Bajo ese contexto, entonces, ¿qué sucede en el COVID-19? ¿Qué sucede cuando un paciente que está afectado por el COVID-19 necesita ingresar a un servicio de cuidados intensivos? ¿Por qué necesita un servicio de cuidados intensivos? Y es simplemente porque su vida se ve amenazada, su vida corre peligro o existe un inminente fracaso de órganos que van a llevar a que peligre su vida. Recordemos que el principal sistema afectado en el COVID-19 es el sistema respiratorio. Entonces nuestro cuerpo, como ya lo expresé, comienza a activar una serie de mecanismos para tratar de defenderse frente a esa agresión. Y eso va a depender mucho también de cómo se encuentre cuidado nuestro organismo. Un organismo bien cuidado, bien mantenido, va a tener mayores probabilidades de hacer frente a esa afectación. Pero cuando su sistema de defensa, sus mecanismos de defensa son vencidos, esa afectación progresa y ya necesita de otros mecanismos para que puedan ser recuperados. El sistema respiratorio tiene un conjunto de órganos y quizás el más afectado, el más complicado sean los pulmones. Entonces recordemos, ¿qué hacen los pulmones? Una de las principales acciones y quizás la más importante de estos pulmones es llevar ese oxígeno que respiramos, que ingresamos a nuestro cuerpo, hacia la sangre. Esa función la cumplen los pulmones. El oxígeno, de alguna manera, a través de sus mecanismos, hace que ingrese a la sangre. ¿Para qué? Para que esta sangre ya purificada pueda ingresar hacia el corazón y de ahí distribuirse a todo el organismo y que todo nuestro cuerpo esté oxigenado adecuadamente y de esa manera pueda cumplir con sus funciones sin ningún problema. Como ustedes entenderán, al no poder realizar esa función, el organismo se encuentra prácticamente intoxicado, con falta de oxígeno. Es ahí entonces en donde se ve amenazada la vida del paciente. Y ahí necesita
un tratamiento especializado, un soporte especializado, con equipamiento y con monitoreo constante. Ingresa a un servicio de cuidados intensivos y tenemos que ver cuál de las estrategias vamos a utilizar. Y tenemos estrategias no invasivas y tenemos estrategias invasivas. Inicialmente, dándole soporte oxigenatorio al paciente y ayudando a que ese trabajo, ese esfuerzo de ingresar el oxígeno sea menos, para que no se canse nuestro cuerpo. Tenemos muchos dispositivos, desde lo más simples hasta los más complejos, para darle soporte oxigenatorio al paciente. Todo basado en la misma premisa que dije inicialmente: lograr que nuestro cuerpo recupere su función. Pero si con esas estrategias no logramos que ese organismo se recupere y esa enfermedad sigue avanzando, nos tenemos que ver obligados a pasar a la siguiente fase, que es invadir el organismo, invadir el cuerpo de nuestro paciente. Y eso es ingresar dispositivos y colocarlo en una máquina. Al darse ese estado eventual, que hoy por hoy es el más frecuente, tenemos que sedar al paciente. Ustedes ya han escuchado esa frase: mi paciente está sedado, mi paciente está relajado. Y es algo lógico, porque un paciente no puede estar despierto con esa sensación de falta de aire, con esa sensación de angustia, de desesperación, que ven que le ponen un dispositivo por un lado, un dispositivo por otro lado, que no puede comunicarse, la sensación de ahogo. Por eso los dormimos, para que no se siga dañando sus pulmones y en realidad todo su sistema. Pero seguimos con la misma premisa: el menor tiempo posible. Tiene que ser el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de tiempo de dispositivos invasivos e incluso la misma permanencia en un establecimiento de salud, mayor probabilidad que el paciente pueda complicarse con alguna infección, lo cual vamos a explicar después. Otra de las estrategias que nosotros utilizamos es colocar al paciente en posición boca abajo. ¿Y por qué colocamos a un paciente en posición boca abajo? Porque normalmente las áreas que reciben más oxígeno en los pulmones van a depender de la posición del paciente, y eso es obvio. Y muchas veces nosotros estamos o sentados o echados, y los pacientes que están con afectación paran echados. Entonces la parte posterior de los pulmones no reciben la ventilación adecuada. Por ese motivo, volteamos al paciente. También tiene su tiempo, no es una medida que se haga sin sentido o porque se le ocurrió al profesional. Bajo el mismo criterio, recuperar la función de esos pulmones. Cuando va pasando los días y esta recuperación no se hace dentro de lo establecido o se torna mucho más complicada y tenemos parámetros muy elevados en el ventilador mecánico, existe todavía mucho compromiso en los pulmones, el cuerpo no está asimilando todo lo que hacemos con estrategias para recuperar la función, eso llama la atención, eso preocupa. Recordemos que todo paciente que comienza a tener afectaciones también se ve afectado en su sistema de defensa, en su sistema inmunológico. Y cuanto más tiempo esté injuriado, agredido, más se va a afectar ese sistema inmunológico. Y como les dije inicialmente, si ese cuerpo no está bien cuidado, no está bien manejado desde sus inicios, no va a poder resistir. De ahí la importancia de que
desde niño mantengamos los cuidados básicos para que nuestro organismo esté bien cuidado. Una cosa que también quisiera yo tocarles, porque se ve con mucha frecuencia y es un tema de muchas preguntas. ¿Por qué mi paciente mucho tiempo está en máquina? ¿Por qué mi paciente no sale del ventilador mecánico? ¿Existe un mal manejo? Yo les quiero decir que lamentablemente no es esa la razón. Los medicamentos que se le instalan al paciente van en relación justamente a las probabilidades infecciosas que se tienen en el paciente. Por eso se sacan exámenes. Ustedes habrán escuchado la palabra cultivo. Son gérmenes que se mandan a ver, que están creciendo en el paciente. Recordemos que nuestro cuerpo tiene miles de gérmenes distribuidos en todo el organismo, pero como es un cuerpo sano, su sistema inmunológico trabaja bien, no le ocasiona daño. Pero si el cuerpo está enfermo, su sistema inmunológico ha bajado, estos mismos gérmenes comienzan a hacerle daño al organismo. Y más aún si estamos en una institución, como les manifesté inicialmente, en donde los pacientes están enfermos y todos están infectados. Instituciones que ya manejan antibióticos de alta complejidad y que esos gérmenes ya hicieron resistencia, esos gérmenes ya ocasionaron cierto grado de defensa frente a esos antibióticos. Esto obliga a tomar medidas con otros antibióticos más potentes, pero que tampoco son muy beneficiosos, que digamos, en el contexto de un tratamiento largo. Es ahí en donde se crea la duda, es ahí en donde se crea la incertidumbre, pero lamentablemente es porque ese cuerpo no responde a las estrategias que se han diseñado. Un tema que también da mucha vuelta es: ¿qué pasa? ¿Por qué le han puesto un tubo a mi familiar aquí en la garganta? A ese procedimiento se le llama traqueostomía y es otra de las estrategias que se tratan de instaurar en algunos pacientes cuando se hace muy difícil sacar a un paciente de la máquina. Y se hace muy difícil porque esos pulmones ya están muy dañados. ¿Puede traer complicaciones? Sí, pero necesitamos hacerla, porque ya el mismo tubo ya también comienza a ocasionar más daño. La máquina ya también comienza a ocasionar más daño a ese cuerpo que no se está defendiendo de una manera adecuada. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda referente hasta este momento con lo que hemos conversado, gustoso de poderlas responder. Bien, acá tenemos una pregunta. ¿Qué secuela deja la intubación? Y es una buena pregunta. Cuando ingresamos un tubo al sistema respiratorio, pasa por varias estructuras. Y una de las estructuras muy sensibles, muy delicadas, son las cuerdas vocales. Cuando tenemos un tubo mucho tiempo, en constante roce, en constante agresión a las cuerdas vocales, estas se pueden ver afectadas. Del mismo modo, el trayecto de la tráquea va a tener una inflamación constante, permanente. Entonces tenemos un tiempo establecido por los diferentes estudios que podemos permitir que ese tubo se mantenga dentro del organismo. Más allá, ya comienza a traernos algunas complicaciones que si de ser necesario se tiene que dejar porque está en juego la vida del paciente, se hace. Pero la idea es el menor tiempo posible. Siempre la intención de todo tratamiento es soportar al organismo en el menor tiempo posible para que pueda recuperar su función habitual.
Otra cosa, cuando no podemos recuperar esa función habitual, por lo menos dejar la menor cantidad de secuelas posible. Si hubiera alguna otra pregunta. Bien, las áreas UCI de los hospitales que ya se han implementado mejor para una tercera ola. Bueno, en realidad, la implementación de las áreas de cuidados críticos, de cuidados intensivos, básicamente es por el equipamiento. Pero no solamente es el equipamiento en lo que refiere a la infraestructura. Lamentablemente en el país no existe los profesionales especializados en la cantidad que necesitamos. Y esto es médicos intensivistas, enfermeras intensivistas, personal técnico. Todavía no contamos con la cantidad de profesionales que puedan brindar todo el soporte necesario. De ahí la importancia de darle un vuelco a la necesidad de contar con más profesionales en estas áreas. En lo que respecta a equipamiento, esperemos que todas las instituciones puedan haber tomado algunas previsiones para poder manejar. Pero yo diría más aún, evitemos que esta tercera ola pueda golpearnos. Y eso es un compromiso de todos, tanto de los profesionales como de ustedes, los ciudadanos, que tienen que cuidarse. A ver. Una pregunta también interesante. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que tomar una tomografía a los pacientes que se encuentran en los cuidados intensivos? En realidad, los exámenes auxiliares, como su palabra lo dice, sirven para auxiliar la valoración clínica que hace el profesional de la salud. No existe un rango que se estipule cada cierto tiempo tengo que sacar una tomografía o cada cierto tiempo tengo que sacar una radiografía o cada cierto tiempo tengo que sacar un hemograma. Todo depende de la evaluación, de la evolución del paciente. Me explico. Si yo tengo un paciente que comienza a responderme bien al tratamiento y veo que me va mejorando progresivamente, no me apresuraría en sacar una tomografía de control. Pero si yo tengo un paciente que hago una estrategia, no me responde, rediseño mi estrategia y hago otra un poquito más fuerte y tampoco me responde, vuelvo a rediseñar mi esquema terapéutico y no me responde, definitivamente algo está pasando. Y eso me obliga a hacer uso de mis exámenes auxiliares. Y uno de ellos es la tomografía. Entonces, para resumir, no tenemos un tiempo establecido para decir cada cuánto tiempo saco una tomografía. Eso depende de la valoración clínica y de la evolución que lleve el paciente. Si hubiera alguna otra pregunta, bien. Agradezco al programa Tu Salud Primero. Ha sido un tema que para mí es importante porque de esa manera la población puede quedarse un poco más tranquila de lo que sucede en un paciente que ingresa a los servicios de cuidados intensivos, pero también me permite reforzarles el tema que tenemos que evitar llegar a esa situación. ¿Y cómo la vamos a evitar? Manteniendo nuestras medidas que hemos tratado de socializar desde los primeros días de inicio de la pandemia. Nuestro aislamiento, nuestro distanciamiento, el lavado, la higiene de manos, el uso de la doble mascarilla. Cuidados mínimos, pero que nos van a ayudar mucho. Y un punto que es mucho más importante y que por favor le pido a toda la población lo tenga muy presente. Vacúnense, por favor. No bajemos la guardia.
es muy importante que esta tercera ola, que espero no sea muy agresiva, no nos agarre desprevenidos. La salud es tarea de todos. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.